Hola, ¿qué tal? Estamos acá de nuevo para una nueva presentación, una nueva teórica. Hoy nos vamos a dedicar a ver transformaciones geométricas. Esto lo han visto en el secundario, pero vamos a tratar de ver cómo vamos a refrescar por un lado los conceptos y vamos a ver cómo lo aplicamos a la arquitectura. Empecemos por la definición. Las transformaciones geométricas son operaciones que permiten crear una figura a partir de otra previamente dada. La figura obtenida se denomina homóloga de la original y según la orientación de la homóloga en el plano podemos clasificar estas transformaciones geométricas en directas o inversas según conserven su orientación en el plano cartesiano. La clasificación de los movimientos según la forma del homólogo obtenido es isométricas, isomórficas o anamórficas. Iso significa igual, por lo tanto, isométricas me va a decir que la homóloga tiene las mismas medidas que la figura que deseamos transformar, va a conservar ángulos y medidas, mientras que las isomórficas, mórficas viene de forma, van a considerar la forma pero no la medida. Las medidas van a ser proporcionales, lo que conservan son los ángulos. Y acá tenemos las homotesias. En las anamórficas cambia todo. El caso típico de una transformación anamórfica es cuando nosotros aplicamos un monge a una superficie curva, porque si nosotros queremos expresar la superficie curva en un monge, vamos a obtener una recta. Perdón, me olvidé de decir que las isométricas son las simetrías, los giros y las traslaciones. Empecemos por las traslaciones. Una traslación es una operación geométrica por la cual al aplicarle a un punto del espacio un vector, obtenemos su transformado respondiendo al sentido, la dirección y el módulo del vector que le aplicamos. ¿Cómo escribimos en la notación esto? Veamos que en la figura tenemos el triángulo ABC que le hemos aplicado una transformación de vector B para poder obtener el homólogo. Entonces escribimos traslación de vector B del triángulo ABC es igual a' B'C'. Ojo con las notaciones porque las vamos a pedir en los trabajos. Yo puedo, si tengo un vector B, el vector de igual módulo, dirección y distinto sentido es el vector menos B. Aplicar una traslación de vector menos B es lo mismo que decir que estoy aplicando una traslación inversa del vector B. Esto es lo que tenemos expresado en la diapositiva. Traslación de vector menos b igual a la traslación del vector b a la menos 1. Vamos a ver qué significa composición de funciones. El primer gráfico que aparece en la diapositiva es un triángulo ABC al que le hemos aplicado una traslación de vector U, con lo que obtenemos el triángulo A'B'C', al cual le hemos aplicado una traslación de vector B, por lo cual obtenemos A segunda, B segunda, C segunda. ¿Cómo expresamos esto matemáticamente? Lo expresamos que aplicamos una traslación de vector U compuesta con una traslación de vector B al triángulo ABC y obtuvimos
una traslación en realidad de vector u más b. ¿Por qué? Porque aplicar una traslación de dos vectores a una misma figura para obtener un segundo homólogo, en este caso A segunda, B segunda, C segunda, es lo mismo que aplicarle a A, B, C una traslación que sea la suma de los vectores U más B. Veamos cómo en arquitectura tenemos traslaciones en el espacio, tenemos módulos que se han trasladado en el espacio. Ojo cuando hablamos de módulo, porque acá vemos una catedral gótica, pero en la catedral gótica la idea no es la idea de módulo que tenemos, que ustedes aprenden en construcciones. El módulo de construcciones es un módulo constructivo que obedece a la industrialización, mientras que el concepto es muy distinto en las obras clásicas porque son unidades que se van trasladando en el espacio. Veamos ahora los giros. Un giro en el plano necesita un centro O y un ángulo, por ejemplo, phi. Y es un movimiento directo que a un punto P le hace corresponder otro punto P' de forma tal que OP es igual a OP' conservando ese ángulo phi. El problema es el siguiente, yo no tengo ningún problema de aplicar una rotación, por ejemplo, a este triángulo ABC respecto del centro O, pero muchas veces tenemos un ángulo y el transformado, pero no tenemos el centro de giro. ¿Qué hacemos para conseguir ese centro de giro? Unimos dos puntos homólogos. Unimos puntos homólogos de los triángulos. En este caso hemos unido A con A' y B con B'. Hemos determinado así dos segmentos. Vamos a trazar las mediatrices de esos segmentos. Recordemos que la mediatriz de un segmento es la perpendicular al segmento por el punto medio. En el punto donde se unen esas mediatrices, ese es el punto de giro de la rotación. Y uniendo ese punto de giro con los transformados, en este caso O con A y O con A', obtengo el ángulo de rotación del giro. Veamos un tipo de rotación que tal vez ustedes no estén muy acostumbrados a ver, que es la simetría de rotación o simetría rotacional. Es muy utilizada en arquitectura y es muy utilizada para mosaicos, para cubrir superficies, en los vitrós, como es lo que estamos viendo en la figura. Decimos que una figura plana tiene simetría rotacional cuando podemos encontrar un centro llamado centro de rotación, de manera que si giramos la figura completa en un cierto ángulo, la figura rotada coincide con la figura original. Vayamos a las primeras tres figuras que aparecen. Esta primera figura la roto 180 grados y obtengo la figura del medio. Al rotar 180 grados la figura del medio, vuelvo a obtener la figura que me dieron en primera instancia. Entonces digo que tengo una simetría rotacional de orden 2 con un ángulo de 180 grados. ¿Cómo obtengo el ángulo de 180 grados? Pues divido 360 grados por la cantidad de veces que tuve que rotar. Observemos que en el mosaico cremita y azul que vemos ahí abajo, el dibujo azul lo roté 4 veces para volver a mi estado original. Entonces tengo una simetría rotacional de orden 4
y el ángulo va a ser igual a 90 grados. Si en el vitró que tengo en la figura, contando de afuera hacia adentro, hablo de la primera, segunda, la tercera ronda, la tercera flor que aparece, lo roté cada uno, el pedacito inicial 16 veces. Entonces tengo una simetría rotacional de orden 16 y si divido 360 grados dividido 16 me da un ángulo de rotación de 22 grados 30 minutos. Bueno, llegamos a la conocida simetría central, que están cansados de hacerla en el secundario, pero la simetría central no es otra cosa más que una rotación de 180 grados. Pensemos que estos grados que consideramos pueden ser positivos si los tomamos en sentido antihorario y negativos si los tomamos en sentido horario. Pero también es una convención. Comencemos a ver simetría axial. Esto lo ven desde chiquitos, cuando estaban en el jardín, en salita de 3 o de 4, que le hacían manchar una hoja, la hacían doblar en 2 y aparecía una mancha igual del otro lado de la hoja. En realidad lo que estaban haciendo era una simetría axial y el doblez no era otra cosa más que la recta de acción. Ahora que estamos en la facultad vamos a decir que se llama simetría axial de eje MN a la transformación geométrica donde el transformado del punto A es un punto A', tal que MN es mediatriz del segmento determinado por A'. Vuelvo a recordar que mediatriz de un segmento no es otra cosa más que la perpendicular al segmento por el punto medio. Observemos que estos delfines son simétricos, pero son simétricos en el espacio. Esto no se lo vamos a pedir, pero sí se lo estamos diciendo para que tengan noción que sí, estamos en el espacio, ya no podemos usar el plano XY, tenemos que usar X, Y y Z. Y para la simetría central no solo vamos a necesitar un punto, sino que vamos a necesitar un punto y un eje de rotación, en este caso el Z. Bueno, esta es otra simetría que mucho en el secundario no se enseña, que es la simetría especular. Pero los arquitectos la usamos muchísimo. La simetría especular o bilateral es una transformación respecto de un plano de simetría en la que a cada punto de una figura se asocia otro punto llamado imagen, que cumple con las siguientes condiciones. Las distancias de un punto y su imagen al plano de simetría siempre es la misma y el segmento que une un punto con su imagen es perpendicular al plano de simetría. Muchas palabras, pero lo decimos en sencillito. Es como si yo me pusiera un espejo adelante. Entonces, fíjense, en la figura de abajo tenemos el Taj Mahal con su famoso espejo de agua. En el Taj Mahal vemos perfectamente reflejado en esa superficie espejada de agua toda la construcción y la distancia, por ejemplo, desde el punto más alejado del agua es la misma que yo veo reflejada en el agua. Las distancias se conservan y son perpendiculares a ese plano de agua. Fíjense que en la escalera que estoy teniendo Art Nouveau en la parte superior, directamente esa impresión la resuelvo con un espejo.
Vamos a ver qué ocurre en estas figuras. En la fachada celeste, que es muy plana, puedo llegar a considerarlo un plano porque no vale la pena considerar esas molduras blancas, puedo decir que utilicé una simetría axial para diseñar la fachada. En la figura del pajarito y de la montaña son típicas simetrías especulares, mientras en esa torre vemos todas las simetrías y todos los movimientos, homotesias, simetría central, axial, bueno. Pero para el final dejé eso que parece una hoja. Si esta clase fuese presencial, yo les estaría preguntando qué simetría se cumple en esta hoja y seguramente ustedes me dirían axial. Y yo les diría que no, porque ustedes fíjense que eso que aparentemente es un eje de simetría axial que va por la mitad de esa hoja, a partir de ella, de un lado son llenos y del otro lado es vacío. Es decir, que se estableció un eje de simetría para negarlo. Y eso lo hacemos mucho en arquitectura y pueden resultar cosas muy interesantes, poner una ley y negarla. Y hemos llegado a las homotesias. Que acá ya no vamos a conseguir figuras iguales. Las homotesias es una transformación en la cual los puntos relacionados o transformados se denominan homotéticos y van a cumplir con las siguientes condiciones. Los puntos homotéticos, en este caso C y C', B y B', A y A', están alineados con el centro de homotesia que es el punto O. C y C' están alineados al igual que O, B, B', O, A'. Y la relación entre los segmentos definidos por este centro y los puntos transformados es una constante. Es decir, lo que nosotros estamos obteniendo son figuras proporcionales, porque los ángulos son iguales. No así los lados. Los lados son proporcionales. Pero como los lados son proporcionales, O A' y O A va a ser proporcional con O B' dividido OB y con O C' dividido OC. Eso me va a dar una constante porque he establecido una proporción. Esa constante se denomina razón homotética o razón de la homotesia. Lo que vamos a ver ahora es, según el valor de esa razón K, cómo obtenemos las homotesias. Empecemos. Si K es mayor que 0, la homotesia se denomina directa, que es la que acabamos de ver en la diapositiva anterior. Y en ella los puntos homotéticos están ambos del mismo lado del centro de la homotesia. Ahora, si K es menor que 0, la homotesia se denomina inversa y en ella los puntos homotéticos están en lados diferentes respecto del centro de la homotesia, que es la figura que tienen acá debajo. Se dan cuenta que C está de un lado de O y C' está del otro lado de O, cosa que no ocurría en la directa. Ahora, si K es igual a 1, la figura homotética coincide con la original, porque es 1 directamente. Y la transformación se denomina función identidad. Ahora, si K es igual a menos 1, la homotesia se convierte en una simetría central. Cuando el módulo de K
es mayor que 1, la homotesia produce un aumento del tamaño, o sea, la figura que obtenemos es mayor. Ahora, si el módulo de K es menor que 1, la figura que obtenemos es menor. Hasta ahí todo muy lindo, es lo que vimos en el secundario, en el primario, pero vamos a ver cómo aplicamos directamente, pero en forma muy directa, ya no en el espacio, sino en el plano, cómo aplicamos estas transformaciones geométricas. Y las aplicamos con teselados. ¿Qué es un teselado? Un teselado es un patrón que cubre íntegramente una superficie plana. Acá tenemos todos teselados de la Alhambra de Sevilla. Ellos son de Legián, no pueden representar figuras, entonces decoraban todas sus superficies con teselados. En un teselado no pueden quedar agujeros, no pueden quedar cosas sin cubrir. Lo mismo que en un piso, un embaldosado. Ustedes fíjense en que si en un embaldosado me queda un agujero, me caigo, porque piso mal y me caí. Entonces, ¿cuáles son las condiciones que debe cumplir un teselado? Debe cumplir con dos condiciones. No puede haber huecos, lo que acabamos de decir, y no se pueden superponer las figuras, porque fíjense que si se superponen las figuras, o se acabó el dibujo, o de nuevo piso mal y me caigo. ¿Cómo hacemos teselados? Para hacer un teselado necesitamos polígonos y transformaciones isométricas, es decir, transformaciones que conserven las medidas, ángulos y medidas. Acá aparecen teselados, distintos tipos de teselados, y ahora vamos a ver cómo obtenemos cada uno. Las transformaciones isométricas utilizadas para crear teselados son las traslaciones, las rotaciones y las simetrías. Recordemos que dentro de las rotaciones están las simetrías centrales. Por eso no la puse en la diapositiva y sí puse la simetría axial. Con estas transformaciones y los planos y los polígonos vamos a conseguir distintas tipologías de teselados y vamos a ver cuáles son. Los teselados que podemos conseguir son los regulares, los semirregulares y los irregulares. Los regulares son los que cubren el plano con un único polígono regular. ¿Y cuáles son los únicos polígonos regulares que me pueden teselar el plano? El triángulo equilátero, el cuadrado y el hexágono regular. ¿Por qué? Porque ustedes fíjense que para llegar a un vértice siempre tengo que sumar 360 grados, si no me quedaría un agujero. Y con triángulos equiláteros, cada ángulo interior del triángulo equilátero mide 60 grados, entonces al juntar 6 triángulos equiláteros obtengo 360 grados. Del mismo modo, al juntar 4 cuadrados, cada uno con ángulo de 90 grados, obtengo 360 grados, y con los hexágonos, al hacer concurrir 3 hexágonos a un vértice con 120 grados por ángulo, obtengo los 360 grados. O sea, con esto puedo teselar el plano. Pero están los semirregulares. Los semirregulares cubren el plano pero utilizando varios polígonos regulares. Acá tienen algunos ejemplos. Aparecen dodecaedros con hexágonos y cuadrados, aparecen triángulos con hexágonos, aparecen hexágonos con
triángulos y cuadrados. Son teselados semirregulares. He podido cubrir el plano, pero lo que tengo que tener muy en claro es que siempre en cada vértice tengo que juntar 360 grados. Y por último llegamos a los más divertidos, que son los irregulares. ¿Cómo obtenemos los irregulares? Siempre hay una ley por la que obtenemos los irregulares. Una ley muy conocida es aquella por la cual obtenemos esa figura en naranja. ¿Qué hacemos? Partimos de una figura, en este caso partimos de un cuadrado, recortamos un semicírculo cuyo diámetro es igual a la mitad del cuadrado y lo trasladamos al lado opuesto. O sea, de un lado me queda un agujero y del otro lado me queda una saliente. Repito la operación con los otros dos lados y obtengo una sola de las figuras naranja, por ejemplo la más clarita. Pero ¿qué pasa? Al poner y sacar puedo encastrar. Encastro las figuras y de esa forma puedo teselar el plano. Ojo, que yo esto lo he hecho con traslaciones. También podría haber dicho, recorto un semicírculo con diámetro igual a la mitad del lado y lo roto para ponerlo sobre la otra mitad del lado. Y también hubiera conseguido lo mismo. En esta diapositiva vemos cómo consigo pajaritos, pececitos, ranas, todos con teselados. Yo les recomiendo que vean tienen al final de la teórica 2 direcciones de YouTube, donde directamente con animaciones pueden ver directamente cómo se forman estas figuras, que es mucho más fácil que explicarlo verbalmente. Estos son algunos de los teselados que aparecen en la Alhambra. Tienen en la línea superior, por ejemplo en el primer cuadro, ¿no? Donde dice avión, avión, hueso, pajarito, pétalo. En los primeros dibujos aparece de dónde parten. El avión y el hueso parten de un cuadrado, mientras que el pajarito parte de un triángulo y el pétalo parte de un rombo. Observemos cómo en el avión sacan un triángulo de un lado, lo ponen en el lado opuesto, que ya es el segundo cuadro, y hacen lo mismo con el otro lado. En el hueso sacan 2 trapecios de un lado y los ponen en los lados opuestos. En el pajarito sacan esos semicírculos, como hicimos con el cuadrado, y lo ponen en el otro lado. Lo mismo con el rombo. Así con todas las figuras. Esto también en internet aparece con todas las operaciones. Por último, acá tienen los 2 links. También en el YouTube les vamos a poner otros links. Y aquí aparecen teselados que se hicieron empleando esta modalidad. Bueno, muchas gracias y espero que se diviertan porque realmente formar figuras así es muy divertido. Que tengan una muy buena semana.